Si tu mente no deja de imaginar lo peor, si un pensamiento se repite una y otra vez sin darte descanso, si intentas calmarte, pero el miedo vuelve con más fuerza, este mensaje es para ti. Hay momentos en los que la ansiedad no grita, susurra, y ese susurro constante termina agotando el alma. Te despiertas pensando en lo que puede salir mal, te acuestas repasando escenarios que aún no existen. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente vive adelantada al mañana. Y lo más difícil no es solo el cansancio, es sentir que ya no tienes control sobre tus propios pensamientos. Oras, pero la mente no se calla. Intentas confiar, pero el corazón sigue inquieto. Y en silencio te preguntas, ¿por qué me siento así si creo en Dios? Escucha esto con atención. La ansiedad no es falta de fe, es una señal de que has estado cargando más de lo que tu corazón puede sostener solo. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, la palabra dice, «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». No dice una parte, dice toda. Hoy Dios no viene a juzgarte por sentir ansiedad, viene a aliviarte, viene a calmar tu mente, viene a recordarte que no estás solo en esta lucha interna. Quédate hasta el final, porque esta reflexión puede ser el descanso que tu mente y tu corazón han estado necesitando. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero espiritualmente muy poderoso. Si hoy la ansiedad te está abrumando, si tu mente no ha encontrado descanso, te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Señor, hoy pongo mi ansiedad en tus manos. Y si lo deseas, puedes escribir también aquello que hoy te inquieta, ese miedo constante, esa preocupación que no se va, ese pensamiento que vuelve una y otra vez. Aquí somos una comunidad de fe, que ora unos por otros, y cada carga compartida es una carga que empieza a perder peso. Ahora sí, sigamos avanzando juntos para entender qué es realmente la ansiedad y cómo Dios quiere traer calma justo en medio de ella. Lo primero es saber qué es realmente la ansiedad espiritual. Muchas personas viven con ansiedad sin saber realmente qué es lo que les está ocurriendo por dentro. La sienten, la padecen, la arrastran día tras día, pero no siempre saben ponerle nombre. La confunden con preocupación normal, con estrés pasajero, con una etapa difícil que ya va a pasar. Pero la ansiedad espiritual va mucho más allá de una simple inquietud momentánea. La ansiedad es una carga constante en la mente y en el corazón. Es una sensación de alerta permanente, como si algo malo estuviera a punto de suceder, aunque no haya una amenaza real frente a ti. Es vivir con el cuerpo en el presente, pero con la mente atrapada en un futuro que aún no existe. Es esa tensión interna que no se apaga, ese estado de vigilancia que no descansa, ese cansancio profundo que no siempre se nota por fuera. La ansiedad espiritual no siempre se manifiesta con ataques visibles o síntomas evidentes. Muchas veces se esconde en pensamientos repetitivos, en la necesidad excesiva de controlar todo, en la dificultad para soltar, en el miedo constante al mañana, en la incapacidad de disfrutar el presente aun cuando todo parece estar en calma. Es esa sensación interna que no se calla, ese ruido mental que acompaña incluso los momentos de silencio, esa inquietud que aparece justo cuando intentas descansar. Te sientas y la mente se acelera. Te acuestas y los pensamientos despiertan. Te detienes y el corazón no encuentra paz. Y aquí hay algo muy importante que necesitas saber. Sentir ansiedad no significa que no tengas fe, no significa que hayas fallado espiritualmente, no significa que Dios esté decepcionado de ti. La ansiedad no es un pecado oculto, ni una señal de debilidad espiritual. Muchas veces la ansiedad aparece cuando el corazón ha estado cargando más peso del que fue diseñado para sostener. La mente humana no fue creada para vivir anticipando el mañana de forma constante. No fue diseñada para resolver hoy lo que pertenece al futuro. No fue hecha para controlar cada posibilidad, ni para vivir imaginando escenarios negativos una y otra vez. Cuando intentas hacerlo, cuando tu mente se adelanta repetidamente a lo que aún no ocurre, cuando cargas responsabilidades que no te corresponden, el corazón comienza a cansarse, y ese cansancio profundo se manifiesta como ansiedad. La palabra de Dios reconoce esta realidad. En Proverbios capítulo 12, versículo 25, está escrito: «La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime». Observa esto con atención.
La Escritura no ignora la ansiedad, no la minimiza, no la juzga, la nombra. Dios sabe que la ansiedad existe y sabe el efecto que produce en el interior del ser humano. La ansiedad te roba la paz antes de que algo suceda, te hace sufrir por adelantado, te hace llorar escenarios que aún no han ocurrido, te hace vivir en un futuro imaginado, en lugar de habitar el presente, que es el único lugar donde Dios quiere encontrarte hoy. Y si no se atiende, si no se reconoce, si no se entrega, poco a poco empieza a desgastar la fe. No porque no creas en Dios, sino porque te cansas de luchar constantemente con tu propia mente. La fe no se apaga de golpe, se debilita cuando el alma vive exhausta. Muchas veces la ansiedad espiritual nace cuando hay una desconexión entre lo que crees y lo que estás cargando. Crees que Dios es fiel, pero cargas todo como si dependiera solo de ti. Crees que Dios cuida de ti, pero tu mente vive en alerta permanente. Crees que Dios tiene el control, pero tu corazón no logra descansar, y esa contradicción interna agota profundamente. La ansiedad también se alimenta del miedo. Miedo a perder lo que amas, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a decepcionar, miedo a que las cosas no salgan como esperas. Y cuando el miedo se instala en la mente, comienza a gobernar los pensamientos. Hace que cada situación se vea más grande, más grave, más peligrosa de lo que realmente es. El miedo exagera, la ansiedad amplifica, y el corazón termina viviendo bajo presión constante. Pero aquí hay una verdad que libera. Dios no te creó para vivir gobernado por el miedo. Te creó para vivir desde la confianza, no desde el control excesivo, no desde la anticipación constante, no desde la angustia permanente, sino desde la seguridad de saber que Él está contigo. La ansiedad no se vence solo con fuerza de voluntad. No se vence diciéndote a ti mismo, ya no pienses en eso. Porque cuanto más luchas contra el pensamiento, más fuerza parece tomar. La ansiedad no se apaga a golpes mentales. Se calma cuando aprendes a soltar, cuando reconoces tus límites, cuando aceptas que no puedes con todo, y cuando permites que Dios entre justo en el espacio donde tú ya no puedes controlar. Dios no se sorprende por tu ansiedad, no se aleja cuando te sientes abrumado, no se cansa de ti. Al contrario, Él se acerca con ternura, con paciencia, con comprensión. Dios sabe que muchas veces la ansiedad es el grito silencioso de un corazón cansado que necesita descanso, no juicio. Por eso, antes de calmar tu mente, Dios quiere que entiendas lo que estás viviendo. Quiere que pongas nombre a lo que sientes. Quiere que sepas que no estás roto, que no estás fallando, que no estás solo. Estás atravesando un momento en el que tu alma necesita apoyo, dirección y presencia divina. Reconocer la ansiedad no es debilidad, es valentía espiritual, es el primer paso hacia la sanidad. Porque cuando entiendes lo que te pasa, dejas de pelear contigo mismo. Dejas de exigirte más de lo que puedes dar, y comienzas a permitir que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Traer paz donde hay inquietud, orden donde hay confusión y descanso donde el corazón ha estado demasiado tiempo en tensión. Pero ¿cómo la ansiedad distorsiona tus pensamientos? La ansiedad no solo afecta cómo te sientes, afecta cómo piensas. Y cuando los pensamientos se distorsionan, la realidad comienza a verse diferente, más oscura, más amenazante, más pesada de lo que realmente es. Uno de los efectos más fuertes de la ansiedad es que hace que tu mente se convierta en un ciclo. Un pensamiento aparece, ese pensamiento genera miedo, el miedo alimenta otro pensamiento, y así, sin darte cuenta, quedas atrapado en una cadena mental que no te deja avanzar ni descansar. La ansiedad te lleva a imaginar escenarios negativos que aún no existen. Te adelantas al futuro y comienzas a sufrir por cosas que no han ocurrido. Tu mente empieza a preguntarse constantemente, ¿y si sale mal? ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si nunca cambia? Y esas preguntas, repetidas una y otra vez, terminan agotando el alma. Cuando la ansiedad gobierna la mente, todo se vuelve exagerado. Un problema pequeño parece enorme, una demora parece un fracaso, una dificultad parece el final del camino. La ansiedad no te permite ver con claridad, porque filtra la realidad a través del miedo.
La palabra de Dios reconoce este conflicto interior. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, se nos recuerda que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto nos muestra algo muy importante. No todos los pensamientos que llegan a tu mente provienen de Dios. Muchos nacen del miedo, de la inseguridad, de heridas pasadas o del cansancio acumulado. La ansiedad hace que confíes más en lo que piensas que en lo que Dios ha dicho. Y cuando eso ocurre, la mente comienza a tomar el control en lugar de la fe. Otro efecto de la ansiedad es que te roba el presente. Estás físicamente aquí, pero mentalmente estás en otro lugar. No disfrutas el momento, no descansas, no te sientes pleno. La mente está siempre ocupada anticipando problemas o repasando errores del pasado. La ansiedad también distorsiona la imagen que tienes de ti mismo. Empiezas a dudar de tus capacidades, te sientes insuficiente, te juzgas con dureza, te exiges más de lo que puedes dar, y esa autoexigencia constante termina desgastando tu corazón. Pero Dios no te habla desde la ansiedad, Dios te habla desde la verdad. Mientras la ansiedad te dice, todo va a salir mal, Dios te recuerda que Él sigue teniendo el control. Mientras la ansiedad te susurra, no vas a poder, Dios te dice que su gracia es suficiente. Mientras la ansiedad te empuja a correr, Dios te invita a detenerte y confiar. La ansiedad también puede distorsionar la forma en que interpretas el silencio de Dios. Cuando estás ansioso, el silencio se siente como abandono. La espera se siente como rechazo. La demora se interpreta como un no. Pero muchas veces, Dios no está ausente. Está obrando en un nivel que tu mente ansiosa no puede percibir todavía. Cuando la ansiedad domina, la fe se vuelve frágil. No porque Dios sea débil, sino porque la mente está saturada. Y una mente saturada no logra escuchar la voz de Dios con claridad. Por eso, antes de calmar tu mente, Dios quiere ayudarte a identificar qué pensamientos no vienen de Él. Quiere enseñarte a distinguir entre su voz y el ruido de la ansiedad. La paz comienza cuando dejas de creerle a todos tus pensamientos y comienzas a creerle a Dios. Cuando reconoces que no todo lo que piensas es verdad. Cuando permites que la palabra de Dios corrija, ordene y renueve tu manera de pensar. La ansiedad no se vence ignorando los pensamientos, sino llevándolos a la luz, examinándolos, entregándolos a Dios y permitiendo que su verdad reemplace la mentira que el miedo ha sembrado en tu mente. Dios no quiere que vivas prisionero de tus pensamientos, quiere que vivas guiado por su paz, y esa paz comienza cuando permites que Él entre en ese lugar donde la ansiedad ha estado gobernando. Pero ¿qué pasa cuando ya no puedes calmar tu mente solo? Llega un momento en el que te das cuenta de algo muy doloroso, pero también muy honesto. Ya no puedes calmar tu mente solo. Lo has intentado todo. Has tratado de distraerte. Has intentado pensar en otra cosa. Has querido mantenerte ocupado para no sentir. Has repetido frases positivas. Has buscado soluciones rápidas. Y aún así la ansiedad regresa. A veces más silenciosa, otras veces más intensa, pero vuelve. Ese momento en el que reconoces que ya no puedes más, no es una derrota espiritual. Es un punto de quiebre necesario, porque mientras creas que puedes con todo, seguirás cargando un peso que no te corresponde. La mente humana tiene un límite, el corazón también, y cuando esos límites se sobrepasan durante mucho tiempo, el cansancio se acumula. No solo el cansancio físico, sino el emocional, el mental, el interior. Hay personas que viven agotadas sin entender por qué. Duermen, pero no descansan. Se detienen, pero la mente no se calla. Están rodeadas de gente, pero se sienten solas por dentro, y esa soledad interior alimenta aún más la ansiedad. Muchas veces, cuando ya no puedes calmar tu mente solo, aparece la culpa. Te preguntas si te falta fe, si no oras lo suficiente, si algo estás haciendo mal. Pero Dios no te acusa en ese momento. Dios te invita a dejar de luchar desde tus fuerzas y comenzar a descansar en las suyas. En Salmo capítulo 55, versículo 22, la Escritura dice: «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará». Observa la palabra echa. No dice analiza, no dice resuelve, no dice aguanta. Dice echa,
suelta, entrega. Cuando ya no puedes calmar tu mente solo, es porque Dios no quiere que sigas haciéndolo solo. Quiere que aprendas a apoyarte en Él de una forma más profunda, más honesta, más real. Hay cargas que no se alivian con consejos. Hay pensamientos que no se ordenan solo con voluntad. Hay procesos que no se atraviesan desde la autosuficiencia. Necesitas algo más que estrategias humanas. Necesitas la paz que viene de Dios. Y aquí hay una verdad que libera. Dios no espera que llegues a Él fuerte. Te espera cansado. Te espera tal como estás. Te espera cuando ya no sabes qué hacer con tu mente. Porque es allí donde su gracia comienza a sostenerte. Cuando reconoces que ya no puedes más, tu corazón se abre. Y un corazón abierto es terreno fértil para que Dios obre. Dios no te pide que apagues tu mente, te pide que se la entregues. No te pide que no pienses, te pide que no cargues solo lo que te está agotando. Hay una diferencia enorme entre pensar y vivir atrapado en los pensamientos. Y Dios quiere liberarte de esa prisión interior. Cuando ya no puedes calmar tu mente solo, es momento de dejar de pelear contigo mismo, de dejar de exigirte más de lo que puedes dar, de dejar de culparte por sentirte así. Es momento de reconocer que necesitas descanso, no solo descanso físico, sino descanso del alma. Jesús mismo lo dijo claramente cuando invitó a los cansados y cargados a ir a Él para encontrar descanso, porque Él sabe que hay cansancios que no se quitan durmiendo, ni distrayéndose ni huyendo, solo se sanan en su presencia. Tal vez hoy te sientes exactamente así, agotado por dentro, con una mente saturada, con un corazón cansado de pensar. Si es así, no te reproches, no te escondas, no te aísles. Este es el momento de soltar, de decir con sinceridad, Señor, ya no puedo con esto solo. Y cuando lo haces, cuando entregas lo que te supera, algo empieza a cambiar. No siempre afuera, pero sí adentro. Porque cuando se terminan tus fuerzas, no se termina la ayuda de Dios. Ahí comienza. Recuerda esto hoy. Dios calma la mente desde adentro. Cuando la ansiedad se apodera de la mente, muchas personas esperan que Dios cambie primero las circunstancias, que el problema desaparezca, que la situación se resuelva, que la respuesta llegue rápido. Pero muchas veces, Dios obra de una manera distinta a como nuestra mente ansiosa espera. Dios no siempre calma la mente, quitando el problema de inmediato. Muchas veces, la calma comienza desde adentro, en lo profundo del corazón, antes de que algo cambie afuera. Esto es importante entenderlo, porque si no, puedes pensar que Dios no está obrando solo porque la situación sigue ahí. Pero la obra más profunda de Dios no siempre es visible al principio. A veces, su mayor milagro no es cambiar lo que enfrentas, sino cambiar cómo lo enfrentas. La ansiedad vive del desorden interior, de pensamientos sin descanso, de emociones sin dirección, de una mente que intenta controlar lo que no puede. Y Dios no entra a la mente como un ruido más, entra como paz, una paz que no grita, pero que ordena, una paz que no acelera pero que sostiene. En Filipenses capítulo 4 versículo 7, la Escritura dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Observa algo muy poderoso. La paz de Dios guarda, protege, cuida, vigila. No dice que elimina automáticamente los problemas, dice que guarda el corazón y los pensamientos. Eso significa que, aun cuando la situación siga siendo difícil, la mente ya no queda desprotegida. La paz de Dios se convierte en un guardián interior que impide que la ansiedad tome el control completo. Dios no te promete una vida sin pensamientos, te promete una mente acompañada, una mente sostenida, una mente cuidada por su presencia. Cuando Dios comienza a calmar la mente desde adentro, lo primero que hace es bajar el ruido. No porque todos los pensamientos desaparezcan, sino porque dejan de dominarte. Ya no te arrastran, ya no te gobiernan. Siguen ahí, pero ya no tienen el mismo poder. La paz de Dios no funciona como un interruptor que apaga todo de golpe. Funciona como una luz suave que poco a poco va iluminando el interior. Donde antes había confusión, empieza a haber claridad. Donde antes había miedo, empieza a haber descanso. Donde antes había urgencia, empieza a haber paciencia. Dios calma la mente,
recordándote que no todo depende de ti, que no todo está en tus manos, que no todo debe resolverse hoy. Y esa verdad, cuando entra en el corazón, alivia una carga enorme. Muchas veces la ansiedad nace porque sientes que si no piensas en todo, si no anticipas todo, si no lo controlas todo, algo malo va a pasar. Pero Dios te invita a confiar en que Él ve lo que tú no ves y cuida lo que tú no puedes cuidar. Cuando la mente entiende esto, aunque sea poco a poco, empieza a relajarse, empieza a soltar, empieza a descansar. Dios no pelea con tus pensamientos, no los empuja con violencia, los ordena con verdad, te recuerda quién es Él y quién eres tú en Él. Te recuerda que no estás solo, que no estás abandonado, que no estás a la deriva. La ansiedad te dice, todo está fuera de control. Dios te dice, yo sigo siendo Dios. La ansiedad te dice, esto es demasiado para ti. Dios te dice, por eso no tienes que cargarlo solo. Cuando Dios calma la mente desde adentro, no siempre sientes una emoción intensa. A veces es algo sencillo, pero profundo, una respiración más tranquila, un pensamiento menos repetitivo, un momento de silencio sin angustia, un descanso pequeño, pero real. Y ese pequeño descanso es una señal de que Dios está obrando. La paz que Dios da no es una paz frágil, no se rompe con la primera dificultad, no depende de que todo salga bien. Es una paz firme, porque está basada en su presencia, no en tus circunstancias. Tal vez hoy la ansiedad no ha desaparecido por completo, tal vez los pensamientos todavía llegan, pero si has sentido, aunque sea un poco de calma, aunque sea un instante de alivio, eso ya es Dios trabajando en tu interior. No minimices esos momentos, no los ignores, no los desprecies, son semillas de paz que Dios va sembrando en tu mente. Dios calma la mente cuando comienzas a confiar más en su cuidado que en tu capacidad de anticipar problemas, cuando empiezas a soltar el control y a descansar en su fidelidad. Y aunque el proceso sea gradual, aunque no sea inmediato, la paz que viene de Dios es real, es profunda y es transformadora. Dios no quiere que vivas prisionero de tu mente, quiere que vivas acompañado por su paz. Una paz que te guarda, que te sostiene y que te recuerda cada día que Él está contigo, incluso cuando la ansiedad intenta decirte lo contrario. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo aprendemos a descansar en medio de la ansiedad? Aprender a descansar cuando hay ansiedad no es algo automático, no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso espiritual que se aprende paso a paso, día tras día, con paciencia y con confianza en Dios. Descansar no significa que la ansiedad desaparezca por completo de inmediato. Significa que aun cuando los pensamientos intentan volver, tu corazón aprende a no dejarse gobernar por ellos. Descansar es permitir que Dios ocupe el lugar que la ansiedad había tomado en tu mente. Muchas personas creen que descansar es no pensar en nada, pero el descanso espiritual no es vacío, es presencia, es permitir que Dios esté contigo en medio de lo que sientes, sin huir, sin luchar, sin exigirte más de lo que puedes dar. Aprender a descansar comienza cuando aceptas que no todo tiene que resolverse hoy, que no todo depende de ti, que no todo está en tus manos. Y esa aceptación, aunque parezca sencilla, libera una carga enorme del corazón. En Isaías capítulo 26, versículo 3, la palabra dice, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Observa con atención esta promesa. No dice que la paz llega cuando el pensamiento aprende a perseverar en Dios. Descansar no es dejar de pensar, es decidir en quién piensas. Es elegir volver a Dios cada vez que la mente se acelera, cada vez que el miedo aparece, cada vez que la ansiedad intenta tomar el control. Aprender a descansar implica soltar el control poco a poco. Y soltar el control es uno de los actos más difíciles para la mente ansiosa, porque la ansiedad cree que controlar es protegerse, pero en realidad controlar en exceso solo agota. Cuando descansas en Dios, reconoces que Él ve más lejos que tú, que Él entiende lo que hoy no comprendes, que Él cuida lo que hoy te preocupa. Y esa confianza, aunque sea pequeña, empieza a calmar el interior. Descansar también implica cambiar el ritmo. La ansiedad vive de la prisa, de la urgencia constante, de la sensación de que todo es ahora.
Pero Dios no trabaja desde la prisa. Dios trabaja desde el tiempo perfecto. Aprender a descansar es aprender a bajar el ritmo del alma, a respirar con calma, a permitirte momentos de silencio sin culpa, a dejar de exigirte estar bien todo el tiempo. Hay días en los que descansar simplemente significa decir, hoy hago lo que puedo, y lo demás se lo entrego a Dios. Y eso, lejos de ser rendición, es fe madura. Descansar en medio de la ansiedad no significa ignorar la realidad. Significa enfrentarla acompañado, con Dios a tu lado, con su paz sosteniéndote, con su presencia recordándote que no estás solo. La ansiedad quiere que vivas anticipando el mañana. Dios te invita a habitar el hoy, porque en el hoy es donde su gracia se manifiesta. En el hoy es donde su presencia te alcanza. En el hoy es donde puedes respirar sin miedo. Aprender a descansar también requiere práctica espiritual. Volver a Dios una y otra vez, no una sola vez, no solo cuando todo se sale de control, sino como un hábito del corazón. Cada vez que un pensamiento ansioso aparece, puedes elegir entregarlo, no pelear con él, no analizar lo demás, simplemente decir, Señor, este pensamiento no me da paz, lo dejo en tus manos. Y al hacerlo una y otra vez, algo empieza a cambiar. La mente aprende un nuevo camino, el corazón aprende una nueva respuesta. La ansiedad pierde fuerza porque ya no encuentra el mismo control que antes. Descansar no es pasividad, es confianza activa, es decidir creer, incluso cuando no sientes seguridad. Es caminar aunque no veas todo el camino. Dios no te pide que descanses perfectamente, te pide que descanses sinceramente, que vengas a Él tal como estás, con pensamientos desordenados, con emociones mezcladas, con un corazón cansado. Y cuando haces eso, Dios no te rechaza, te recibe, te sostiene, te guarda. Aprender a descansar en medio de la ansiedad es aprender a vivir sin dejar que el miedo gobierne. Es permitir que la paz de Dios tome un lugar más grande que tus pensamientos. Tal vez hoy no descanses por completo, tal vez la ansiedad todavía susurra, pero cada vez que eliges confiar, cada vez que eliges soltar, cada vez que eliges volver a Dios, estás aprendiendo a descansar. Y ese aprendizaje, aunque sea lento, es profundamente transformador. Porque descansar en Dios no cambia solo cómo te sientes, cambia cómo vives. Ahora toma un momento para respirar con calma. Deja que todo lo que hemos hablado repose en tu corazón. No intentes entenderlo todo, solo permite que Dios esté contigo en este instante. Suelta la tensión, deja ir el peso, y abre tu interior para entregarle a Dios cada pensamiento que hoy te inquieta. Padre misericordioso, en este momento vengo delante de ti tal como estoy. No vengo fuerte, no vengo tranquilo, no vengo con todas las respuestas. Vengo con una mente cansada, con pensamientos que han corrido más rápido que mi corazón, con una ansiedad que muchas veces no he sabido cómo explicar. Tú me conoces por dentro. Conoces cada pensamiento que me ha robado la calma, cada preocupación que se ha repetido una y otra vez, cada noche en la que mi cuerpo se acostó, pero mi mente siguió despierta. Nada de lo que hoy siento te sorprende, nada de lo que hoy cargo te es ajeno. Hoy decido obedecer tu invitación, Señor. Hoy decido echar sobre ti toda mi ansiedad, no una parte, no solo lo que puedo decir en voz alta, toda, la que se nota y la que escondo, la que nace del miedo al futuro, la que nace del cansancio acumulado, la que nace de querer controlar lo que no depende de mí. Señor, hay pensamientos que llegan sin avisar, escenarios que mi mente construye sin permiso, imágenes del qué pasará que se repiten una y otra vez. Hoy los traigo delante de ti. No quiero seguir luchando solo con mi mente. No quiero seguir cargando en silencio. Los pongo en tus manos, porque sé que tú tienes cuidado de mí. Padre, calma mi mente, no con ruido, no con prisa, no con explicaciones forzadas, sino con tu paz. Esa paz que no depende de que todo esté resuelto. Esa paz que no exige entenderlo todo. Esa paz que guarda el corazón y protege los pensamientos. Te pido que entres en lo profundo de mi interior, en ese lugar donde nadie más ve, donde se esconden los miedos que no confieso, donde viven las preocupaciones que me avergüenzan, donde la ansiedad se ha instalado en silencio. Entra allí, Señor, y trae tu calma.
Si mi ansiedad nació del miedo a perder, recuérdame que tú eres mi sostén. Si nació del temor al mañana, recuérdame que tú ya estás allí. Si nació de heridas pasadas, tócalas con tu amor sanador. Si nació del cansancio, renueva mis fuerzas desde adentro. Hoy reconozco que no todo depende de mí, que no todo está bajo mi control, que no todo debe resolverse ahora, y descanso en la verdad de que tú sigues siendo Dios incluso cuando mi mente se inquieta. Padre, guarda mi mente cuando los pensamientos regresen. Guarda mi corazón cuando la ansiedad intente levantarse otra vez. Recuérdame que no estoy solo, que no estoy abandonado, que no camino a ciegas, que mi vida está sostenida por tus manos. Señor, permite que tu voz sea más fuerte que el ruido de mi mente, que tu verdad tenga más peso que mis pensamientos ansiosos, que tu presencia sea más real que mis temores. Hay momentos, Señor, en los que me he sentido débil, insuficiente, agotado por dentro. Hoy te entrego también esa sensación. Renuncio a la culpa por sentirme así. Renuncio a exigirme más de lo que puedo dar. Elijo descansar en tu gracia. Toma, Señor, todo lo que me pesa. Toma mis preocupaciones. Toma mis miedos. Toma mis dudas. Toma mis preguntas sin respuesta. Toma el futuro que intento controlar. Y dame a cambio tu descanso. Enséñame a respirar contigo, a detenerme cuando la mente se acelera, a confiar cuando el miedo aparece, a soltar cuando quiero aferrarme, a recordar que estoy en tus manos y que en tus manos no hay error. Padre, si la ansiedad me dice que no voy a poder, recuérdame que tu gracia me sostiene. Si la ansiedad me dice que todo saldrá mal, recuérdame que tú sigues obrando. Si la ansiedad me empuja a correr, invítame a descansar en ti. Hoy declaro que la ansiedad no gobierna mi vida, que el miedo no define mi camino, que mis pensamientos no tienen la última palabra. Tú eres quien dirige mi vida, Señor, y en ti confío. Permite que tu paz se haga cada vez más profunda en mí, que no sea solo un momento pasajero, sino una forma de vivir, que aun cuando los pensamientos regresen, yo sepa a dónde acudir, que aun cuando la ansiedad susurre, yo recuerde tu voz. Enséñame a entregarte mis pensamientos cada día, no solo cuando estoy al límite, sino como un hábito del corazón, que aprender a confiar en ti se vuelva parte de mi vida diaria. Gracias, Señor, porque aun cuando me he sentido abrumado, tú no te has alejado. Gracias porque no me has juzgado. Gracias porque has tenido paciencia conmigo. Gracias porque has sido refugio cuando mi mente no encontraba descanso. Hoy dejo mi mente en tus manos. Hoy dejo mis pensamientos en tu cuidado. Hoy dejo mi ansiedad a tus pies. Y declaro con fe que tu paz comienza a gobernar mi interior, que mi mente aprende a descansar, que mi corazón aprende a confiar, que mi vida camina sostenida por ti. Amén. Si hoy llegaste hasta aquí, guarda esta verdad en tu corazón. La ansiedad no define quién eres, ni determina tu futuro. Puede que los pensamientos aún aparezcan, puede que el proceso no haya terminado, pero algo importante ya comenzó a cambiar dentro de ti. Has aprendido a soltar, a confiar, a descansar en Dios. No caminas solo. El mismo Dios que calmó tu mente en este momento seguirá cuidándote en los días que vienen. Su paz no es frágil, no depende de las circunstancias. Es una paz que te guarda, que te sostiene y que te recuerda que estás en sus manos. Camina con calma, respira con confianza. Dios está contigo, y donde Él está, la ansiedad pierde fuerza y el alma encuentra descanso.